El día de hoy vamos a analizar un caso clínico en inglés tipo ENARM. Puede parecer monstruoso en un inicio, tantas palabras, tantos renglones, y bueno, si no sabemos inglés puede ser muy difícil, pero para ello vamos a usar el siguiente orden lógico. Primero vamos a analizar la pregunta y hasta que lo tengamos claro vamos a proceder a revisar el caso clínico. Y por último, la imagen que nos muestra aquí. Entonces empecemos. Primero con la pregunta. Lo que hay que saber básicamente es esta lógica que todos los casos del ENARM solamente tienen 4 opciones de respuesta. Entonces, ya con haberlo identificado, que lo vemos aquí abajo A, B, C o D, ya tenemos una gran parte de ello. Porque aquí donde vemos nuestro signo de interrogación, sabemos que el enunciado, a partir desde el último punto hasta allá, es la pregunta del caso clínico. No siempre viene tan separado el caso de la pregunta, a veces viene pegado. Y aquí tenemos las 4 opciones de respuesta, entonces vamos a desglosarlas una por una, empezando por la pregunta. Y es esta. What is the most appropriate next step in this patient's care? Aquí vemos el signo de interrogación al final, entonces sabemos que aquí comienza la pregunta, desde el último punto que veamos hasta acá. Empieza con un pronombre interrogativo, que es el what, que es para indicar una pregunta específica, que es qué o cuál. Is, que es un verbo auxiliar, indica cuál acción es apropiada. Después sigue un superlativo, the most, que significa el más o sea, el más grande de todos, o lo que sea, pero el más de todos. Luego también en color azul un adjetivo, appropriate, que significa apropiado. Y luego un sustantivo compuesto, como lo es aquí, next step, que significa siguiente paso. Next de siguiente y step de paso. Y por último una preposición de lugar y de contexto, que es in this, que significa en este. Esas son nuestras preposiciones de lugar y de contexto. Después sigue un genitivo, que es el posesivo del paciente, que termina con apóstrofe S. Patient, que es paciente, y el apóstrofe S quiere decir que es algo del paciente, que en este caso es care, que significa cuidado, que en este contexto indica el tratamiento. What is the most appropriate next step in this patient's care? Que significa, ¿cuál es el siguiente paso más apropiado en el cuidado de este paciente? Y aquí tenemos nuestras opciones de respuesta, desde la A hasta la D, que recordemos que en el ENARM solo existen estas 4. Primero la A. Increase omeprazole to 20 milligrams twice daily. Significa aumentar el omeprazol a 20 miligramos 2 veces al día. Después la B. Upper endoscopy. Upper de superior y endoscopy de endoscopía. Endoscopía superior. Luego la C. Add nifedipine 10 milligrams daily, que es agregar nifedipino a 10 miligramos al día. Daily es un adverbio de tiempo que es diariamente. Eso significa. Y por último la opción D. CT, que significa TAC en español, Computed Tomography o tomografía computarizada, of the chest and abdomen, del tórax y abdomen. Tomografía computarizada de tórax y abdomen. Ahora que tenemos en claro cuál es la pregunta y ya entendemos cuáles son las opciones de respuesta, eso ya nos guía a pensar que el caso clínico probablemente sea un caso de gastroenterología o tal vez de cirugía general. Entonces, siguiendo el orden lógico con el que analizamos los casos, que es el mismo en español, donde primero se introduce al paciente y se habla de sus antecedentes y luego el padecimiento actual, bueno, pues podemos saber esto, ¿no? El caso empieza con antecedentes, luego sigue padecimiento actual y antecedentes revueltos. A partir del segundo párrafo ya habla sobre signos vitales, exploración física y auxiliares diagnósticos, en ese mismo orden. Vamos a ver la gramática de cada uno de los enunciados, empezando desde el enunciado número 1, que el sujeto es a 60-year-old woman, o sea, una mujer de 60 años, with a past medical history of mild reflux, esophagitis and mitral valve prolapse. Esa es una cláusula subordinada y es una parte de la oración que añade información adicional sobre el sujeto o la acción, pero no puede existir por sí sola. ¿Sale? Necesita que esté el sujeto primero, ¿no? A 60-year-old woman, una mujer de 60 años. ¿Qué nos dice la cláusula subordinada?
con una historia médica previa de esofagitis por reflujo leve y prolapso de la válvula mitral. Después sigue el verbo principal, que es presents, que significa presenta. Ahorita vamos a analizar un poco más a fondo este verbo. El hecho de que termine en S no significa que sea un verbo en plural, más bien es un verbo en singular, pero está en presente simple conjugado para she, o sea, ella. Por eso lleva una S. La siguiente diapositiva es una tablita de eso. Por último está el complemento. With a 4-month history of worsening heartburn and regurgitation, que es la información adicional que complementa el significado del verbo presentar. ¿Se presenta qué? Se presenta cómo. Bueno, aquí nos explica. Se presenta con una historia de 4 meses de pirosis y regurgitación que empeora, ¿no? Worsening, que significa empeorar. Aquí está nuestra tabla de la conjugación del verbo presents o present. I present, o sea, yo me presento. You present, tú te presentas. Aquí está el de nuestro caso. He, she o it. En presente simple es presents, se presenta. Ella se presenta. No es que sea plural, ningún plural lleva ese. Por lo menos en estos casos. We present, nosotros nos presentamos, y you present, ustedes se presentan, o they present, ellos se presentan. Pero en este caso, como era she presents, es ella se presenta y no es plural por ello. Ahora vamos a ver cuál es la traducción de este caso. Sigue con el mismo orden gramatical. Una mujer de 60 años con una historia médica previa de esofagitis por reflujo y prolapso de la válvula mitral se presenta, es el verbo principal, y luego el complemento, por pirosis y regurgitación en aumento de 4 meses de evolución. Sigue el mismo orden gramatical, por lo menos hasta ahora. Ahora vamos a ver la gramática del segundo enunciado. Empieza con una frase preposicional que establece un marco temporal. Over the last 3 months, que significa desde hace 3 meses. She has experienced, que es en presente perfecto. Indica que una acción comenzó en el pasado y sigue siendo relevante en el presente. Ella ha experimentado. Después un adjetivo, increasing, y el sustantivo difficulty, que es dificultad. Ha experimentado un aumento en la dificultad. Y el gerundio del difficulty, que es un complemento del swallowing, que es al tragar. Desde hace 3 meses ella ha experimentado un aumento en la dificultad para tragar. Both solid and liquid foods, tanto sólidos como líquidos. Coma, sigue la frase participial que nos va a introducir una acción secundaria relacionada con la acción principal. Accompanied by a weight loss of approximately 3 kilograms. Desde hace 3 meses ella ha experimentado un aumento en la dificultad para tragar tanto sólidos como líquidos, acompañado por una pérdida de peso de 3 kilogramos. ¿Cómo queda traducido al español? Exactamente igual, ¿no? Lo vemos que sigue estando en el mismo orden los componentes gramaticales, como estaba el caso en inglés. Ahora vamos a ver el tercer enunciado del caso. Subject pronoun es el she, indica quién realiza la acción. She, o sea, ella. Luego sigue una forma de presente perfecto continuo, present perfect continuous. Has been, she has been, she que es ella el sujeto, has been ha estado, una acción que inició en el pasado y continúa hasta el presente. Luego sigue una prepositional phrase, que es una frase preposicional que va a describir el medicamento y la dosis específica. En este caso la preposición ella ha estado on omeprazole 20 milligrams. En omeprazol de 20 miligramos. Y por último, adverb of frequency, un adverbio de frecuencia, que es el daily, que ya había aparecido antes. Ella ha estado tomando omeprazol 20 miligramos diariamente. Vamos a ver la traducción al español. Ella ha estado tomando omeprazol. Por eso es muy importante conocer los tiempos verbales. En este caso es un presente perfecto continuo. Ha estado, que es una acción que empezó en el pasado y continúa. Eso quiere decir que ella ha estado tomando omeprazol, empezó a tomarlo y lo sigue tomando. Eso es muy importante. Y luego sigue este enunciado, que empieza con una adverbial phrase of time. De nuevo una frase de tiempo adverbial que especifica cuándo ocurrió la acción. En este caso es 5 years ago, hace 5 años. Después sigue un subject pronoun que indica quién realiza la acción, que es ella, she. Y luego un tiempo
en pasado simple. She had, acción que ocurrió en el pasado. She had, ella tuvo, y luego una noun phrase, que es el objeto directo de este verbo tuvo. Ella tuvo, y luego el objeto, mitral valve repair surgery. O sea, le hicieron una cirugía de reparación de la válvula mitral hace 5 años. Hace 5 años ella se sometió a una cirugía de reparación de la válvula mitral. Esa es la traducción más correcta. Y sigue el mismo orden gramatical que teníamos anteriormente. Después sigue el quinto enunciado. Es una prepositional phrase, preposición y sustantivo, que es on examination, a la exploración física. Después una noun phrase, que consta de un pronombre posesivo y un sustantivo compuesto. Her vital signs, sus signos vitales. Y luego un simple present tense verb, o sea, un verbo en presente simple. Include, que va a introducir una lista de elementos, o sea, es el verbo incluir. Hasta ahora va diciendo esto: a la exploración, sus signos vitales incluyen. Y después sigue una noun phrase with prepositional modifiers. ¿Qué parte de esta lista del verbo incluir? A heart rate of 70 beats per minute and blood pressure of 120/80. O sea, una frecuencia cardíaca de 70 y una presión arterial de 120/80. Quinto enunciado, preposición y sustantivo, prepositional phrase, a la exploración física. Sus signos vitales es el noun phrase, incluyeron es el simple present tense verb. Eso es la traducción. Una frecuencia cardíaca de 70 y PA de 120/80. Y el sexto enunciado empieza con un sujeto que es physical examination, luego un verbo en simple present tense que conecta al sujeto con su descripción. Es el verbo to be en he, she o it. En este caso es it. Physical examination is unremarkable. La exploración física es unremarkable. Unremarkable es un predicate adjective, que es un adjetivo que va a describir el estado del examen físico. Y en este caso vamos a ver la traducción al español, que es: la exploración física no muestra hallazgos significativos. Y el último enunciado es: a barium swallow study is performed. Un estudio de trago de bario es realizado. El a barium swallow study es el sujeto y está compuesto por un artículo indefinido que es a, que significa un, y luego barium swallow, que es el sustantivo compuesto, trago de bario, y el sustantivo principal, que es study, que es estudio, y luego la voz pasiva en presente simple, que es is performed, es realizado, que va a describir la acción que se lleva a cabo en el sujeto. Un estudio de trago de bario se es realizado. Y así queda en español. Este es el único enunciado que en español se invierte. Se realizó un estudio de deglución con bario, porque es voz pasiva. En español nosotros empezamos diciendo se realizó, pero en inglés lo diríamos al revés, lo pondríamos hasta el último y no al inicio. Vamos a repasar las indicaciones del barium swallow study antes de continuar. ¿Cuáles son las indicaciones? Son disfagia, odinofagia, regurgitación, toracalgia retroesternal no cardiogénica, trastornos de la motilidad esofágica, trastornos del reflujo, hernia yatal, etc. En este caso nuestra paciente tenía disfagia y también tenía pérdida de peso. Hay algunas contraindicaciones como la perforación esofágica o el embarazo o disfagia severa. Sin embargo, en este caso, por lo menos de la perforación no había ningún dato, ¿no? Ya que la presión arterial estaba dentro de rangos normales y la frecuencia cardíaca también. No tenía datos de fiebre ni ninguna clase de inestabilidad hemodinámica. Y bueno, era una mujer de 60 años. ¿Cómo se hace el procedimiento de este estudio? Pues se hace un ayuno nocturno. La paciente tiene que ingerir una solución de sulfato de bario que va a recubrir el esófago. Y ya con eso se va a poder ver su tamaño, forma, contracciones y ondas peristálticas. Los tejidos blandos se observan grises. Si se sospecha perforación, no se puede usar el bario porque es un metal y es tóxico. Entonces tiene que usarse gastrografina, que es hidrosoluble, para evitar pues, las complicaciones que pueda ocasionar este metal. Ya vemos aquí nuestra imagen y vemos el pico de pájaro, ¿no? Bird's Peak, que es
indicativo de achalasia o acalasia. Hay vocabulario importante como difficulty swallowing, que es dificultad para tragar, significa disfagia en español, weight loss, pérdida de peso, heartburn, que es pirosis, barium swallow study, estudio de deglución con bario, upper, superior, y unremarkable, sin hallazgos anormales. Achalasia, bueno, ahí está en español acalasia. Es un trastorno motor que se caracteriza por la falla en la relajación del esfínter esofágico inferior y la ausencia de peristalsis en el esófago. Hay una degeneración de las neuronas inhibitorias del plexo mientérico, comúnmente se diagnostica a los 25 a 60 años, y hay una disfagia progresiva a sólidos y líquidos. Tengo que quitarle esas animaciones. En el diagnóstico, el estándar de oro es la manometría esofágica. Y en los auxiliares está lo que se ve en el bario como el pico de pájaro. También se usa la endoscopía para descartar tumores o algún otro tipo de causa secundaria de obstrucción. Y el tratamiento incluye una dilatación neumática, inyecciones de toxina botulínica o cirugía, como miotomía de Heller en casos graves o resistentes. ¿Qué complicaciones puede tener? Esofagitis, megaesófago y carcinoma epidermoide a largo plazo. Entonces, regresando al caso clínico, aquí aparecen dos datos de alarma, ¿no? Dificultad para tragar sólidos y líquidos y pérdida de peso de 3 kilogramos. La opción A no puede ser correcta, la que decía increase omeprazole to 20 milligrams twice daily. ¿Por qué? Porque aumentar la dosis de omeprazol en caso de datos de alarma, pues no es lo indicado. O sea, eso podría haber servido en caso de esofagitis por reflujo, pero con datos de alarma, pues podría ser un carcinoma. Entonces no va a servir para nada el omeprazol. La opción C, que era agregar el nifedipino, recordando que el nifedipino es un bloqueador de los canales de calcio, podría sugerir una causa estructural esta opción de respuesta, pero se requiere un diagnóstico preciso antes de proceder con el tratamiento. Por eso había dos opciones que eran de tratamiento y dos opciones que eran de diagnóstico. Las dos diagnósticos son la endoscopía superior y la tomografía computarizada. Vamos a analizar primero la tomografía computarizada. Podemos descartarla porque no es el mejor estudio inicial, ya que no permite la visualización directa ni la toma de biopsias. Y como habíamos visto en las definiciones, más bien en la tabla anterior, se tiene que hacer una endoscopía como parte del proceso diagnóstico, porque con ello vamos a poder tomar biopsias y evaluar la mucosa esofágica. Antes de proceder con otros tratamientos, pues ya serviría para descartar un carcinoma. Entonces la opción correcta es la B. Y si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales que te dejo a continuación. Y bueno, aquí te dejo mis referencias y mi aviso de copyright. Entonces nos vemos hasta el siguiente video. Hasta pronto. Puedes adquirir en Patreon las diapositivas de la sesión, más un apunte sobre estrategias para identificar y responder casos de acalasia en inglés médico, de 8 páginas. Y también te llevas incluido nuestro examen simulacro de 20 preguntas, donde podrás responder casos sobre gastroenterología y algunas otras cosas relacionadas con nuestro apunte. Además de las diapositivas de la sesión, todo eso por 150 pesos. Te dejo el link en la descripción del video. Hasta pronto.